Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas como siempre a Espacio de Gestión, el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Gracias por acompañarnos como cada martes. Es un gusto estar con ustedes a través de Zona PUC. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a comenzar con una invitada extranjera. Yo diría una mujer muy luchadora. Imagínense ustedes en el año 2010 haber vivido casi una pesadilla, salir del supermercado con una niña pequeña, vivir un momento durísimo donde hay una balacera, donde además la niña es herida, afortunadamente salió bien de ello, pero en ese momento Paulina Fachín, que es de quien les hablo, dijo no, está bien luchar y está bien jugarse el cuello y está bien pelear por lo que uno cree en su país, pero la vida de uno es la vida de uno. Y la vida es una sola. Entonces se vino al Perú y ha hecho su vida en el Perú, probablemente regresará a Venezuela en cuanto pueda, en cuanto las condiciones estén dadas, pero mientras tanto ha decidido en el Perú seguir haciendo organización, construyendo y ha armado una ONG de la cual nos va a hablar el día de hoy. ¿Cómo estás, Paulina? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Un gusto tenerte aquí. Gracias. Y para mí es un gusto haber llegado en el 2011 a este país que se ha convertido en mi segunda casa. Claro, han pasado ya 8 años, ¿no? Han pasado 8 largos años. Yo vine en principio por 2 años y ya son 8 años que tengo acá. ¿Ya había muerto Chávez cuando vienes a...? No, yo soy perseguida política de Chávez. Tú eres perseguida política de Chávez. Yo soy perseguida política de Hugo Chávez. Justamente yo trabajaba en un medio de comunicación y habíamos tenido todo ese cierre de Radio Caracas Televisión, la persecución muy fuerte contra los medios de comunicación, teníamos mucha presión quienes defendíamos el ejercicio de la libertad de expresión en el país. Y bueno, de una u otra forma, como tú muy bien lo decías, a veces uno tiene que poner en la balanza el profundo amor por tu país, por lo que crees, por tus principios y el de la vida de un hijo, porque ni siquiera es tu vida la que pone en juego, sino que uno se siente tan responsable como madre o como padre de la vida de tu hijo o tu hija. ¿Ese atentado del 2010 tiene relación con tu labor en medios? Sí, tiene relación con relaciones políticas, correctamente. Había mucha presión política en ese momento y bueno, lamentablemente de esa forma es que te hace entender en su momento el régimen de Hugo Chávez y lo sigue haciendo el régimen de Nicolás Maduro, creo que de una forma peor y más contundente. Cuéntame de la Venezuela de hoy. ¿Qué sabemos? ¿Qué noticias tienes? ¿Qué datos adicionales se suman a esta tragedia venezolana? Bueno, la Venezuela de hoy, tenemos una Venezuela muy triste y tenemos por otro lado una Venezuela de mucha esperanza. Voy a hablar de la triste para después terminar en lo positivo. La triste Venezuela es aquella que está sometida a una crisis humanitaria donde cada hora mueren al menos 6 pacientes por no tener un tratamiento de cáncer, donde tenemos personas que sin distingo de raza, condición social o pensamiento político, muere simplemente porque no recibe tratamiento para el asma, un país sin electricidad, sin agua, sin seguridad. Cuando dices sin, ¿es que no hay en ninguna parte de Venezuela o de Caracas eso que necesitas? Medicinas no tenemos. No tenemos. Realmente ahorita tenemos una crisis muy fuerte con todo lo que tiene que ver el sistema de salud de cáncer, especialmente de los niños. Hoy perdimos otro niño más de un hospital muy emblemático en Venezuela, parecido al Neoplásica acá, que trata exclusivamente temas de cáncer y cada vez que se nos va la vida de cualquiera, pero en especial de los niños que son tan vulnerables, pues se nos rompe el corazón en otro pedacito más, ¿no? La situación del país es bastante complicada. Tenemos un racionamiento de electricidad a nivel nacional, lo cual afecta no solamente las
digamos, La vida cotidiana. la vida cotidiana, sino la vida productiva, lógico, laboral, educativa, pero sobre todo un sector muy afectado que es el sector de salud. claro, que necesita de máquinas para ciertos procedimientos. Así es, y a veces ese sistema de salud falla por muchísimas horas, incluidos días, y aquellos pacientes que requieren estar conectados a una máquina porque están en cuidados intensivos o porque requieren nebulizaciones permanentes, no. Diálisis, piensa en diálisis. Las personas que tienen diálisis son una de las más afectadas. Entonces, no solamente es una crisis política e institucional, que obviamente es lo que ha generado esta crisis humanitaria en el país, y adicionalmente, como una consecuencia muy marcada de esa crisis humanitaria, institucional y política, tenemos una crisis de migración masiva que nunca habíamos visto. Ni visto ni vivido, porque yo lo he vivido, yo soy ejemplo de ello y recibimos a cientos de venezolanos en el Perú, ya somos más de 800.000 venezolanos en el Perú, una cosa impensable. Este tema ha traído una migración masiva de venezolanos que nos hemos convertido en una diáspora que ya alcanza los 5 millones de venezolanos en el exterior, cuando nosotros éramos un país acostumbrado a recibir migrantes. Nos hemos convertido en una diáspora, refugiados. Y cuando hablo de refugiados es que muchísimo del venezolano que tiene que salir de Venezuela sale huyendo porque es perseguido político y la mayoría del venezolano también sale con muchos problemas económicos, recordando que en Venezuela tenemos una inflación que supera, casi llega a 2 millones% en el 2018. Sí, yo nunca imaginé que la de García podía ser superada, pero esto ha sido... Hemos superado todos los récords. Todos los récords. Es increíble. Y teniendo un país tan rico. Sí, eso es. No solamente en minerales, sino una riqueza, y de verdad lo digo con humildad, una riqueza humana, una riqueza natural, una riqueza de un país bellísimo y con un clima excepcional también, porque imagínense, en Venezuela nadie se muere de frío, nadie se muere de calor, como como acá en la sierra, claro, en Puno, en que las nos heladas, tenemos que claro, preparar para las heladas. Así es. Venezuela es un país tan bendito que ni siquiera tiene esas condiciones climáticas tan adversas en muchos de los casos que cobran vida. Y en ese contexto, ya estando aquí y monitoreando y siguiendo lo que ocurre en tu país, pero además siendo muy consecuente, te recuerdo yendo mucho a medios, peleando el tema, intentando apoyar, digamos, a quienes lideran la oposición en Venezuela, has decidido emprender un esfuerzo, organizar una institución que se llama Haciendo Futuro. Así es. Primero, ¿de dónde sacas fuerza? Fuerza personal, fuerza interior. Y luego cuéntame de qué se trata. Bueno, es muy buena esa pregunta de dónde saco fuerza. Yo creo que tengo unos ejemplos maravillosos en la familia. Unos abuelos y unos padres que me enseñaron a ser socialmente responsables y a dar el todo por lo que uno cree. En Venezuela... yo tengo la dicha de ser nieta del primer médico que empezó a hacer cesáreas en mi país. Mira, imagínate. Un hombre dedicado a la medicina, con una maternidad pública que tenía su nombre, hasta que Hugo Chávez justamente le cambió el nombre. Y por otra parte, mi abuelo materno, un ecologista, protector de la naturaleza, que siempre te enseñan eso, ¿no? Entonces eso fue lo que yo recibí en mi casa. Y además tengo una madre excepcional dedicada justamente a un hogar de niñas abandonadas en Venezuela, con la cual yo trabajaba siempre de la mano. Ah, mira. Entonces, claro, cuando llego al Perú, empecé a sentir ese vacío, ¿no? De cómo hacer trabajo social, porque y sobre todo el tema de los niños. Mi percepción era que tu trabajo era muy político inicialmente. Sí, porque la parte social, digamos que a la gente no le importa mucho quién hace el bien. Ok, buen punto. Lamentablemente. Entonces, cuando yo llegué al Perú, empecé a ayudar con organizaciones católicas, justamente, a llevar regalos de Navidad, chocolatadas a los niños de algunos de los cerros de Lima.
Y entonces, eso tiene que ver con voluntarismo propio, con ganas de ayudar. Con ganas de ayudar porque, pues nada, va en ti. Y así pasé 3 años hasta que empecé a ver niños venezolanos muy necesitados. Okay. Entonces empecé a hacer actividades particulares, o sea, ya sin la iglesia, con un grupo de amigas. ¿Venezolanas también? Venezolanas también y peruanas. Y organizábamos como que sí, íbamos a hacer una actividad para 50 niños y ya empezaban a ser 20 niños venezolanos, 30 peruanos. Y después eso fue subiendo y subiendo hasta que dijimos, tenemos que hacerlo 100% venezolano. ¿Qué tipo de actividades eran? Entonces, lo que hacíamos era llevarles chocolatadas de Navidad para que no se sintieran tan solas las familias y que tuvieran un obsequio a estos niños que apenas llegaban al Perú, ¿no? En un sistema de culturas y tradiciones completamente diferentes a las venezolanas, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar ya más fuertemente en el 2018, 2017-2018, por tratar de cultivar 3 cosas. O sea, Haciendo Futuro tiene muchos objetivos como ONG, como asociación civil, pero nos hemos enfocado principalmente en los niños. Y oficialmente nos hemos enfocado en 3 cosas. En que los niños se sientan integrados a la comunidad peruana. Ajá. Integración en 2 sentidos. Integración en que ellos sientan que pueden seguir adelante con lo que les gusta. El que le gusta pintar, al que le gusta la música, al que le gusta estudiar, al que le gusta hacer deporte, en esta nueva tierra que lo recibe hoy en día. Y no sentirse, que en muchos casos los hacen sentir así a los niños, menos porque es extranjero o porque es venezolano. Pero de ninguna manera sin olvidar la cultura venezolana. Entiendo. Entonces, integración sería el primer punto. Me has hablado de 3. El segundo punto, le damos apoyo emocional, porque muchísimos niños creen que son los únicos que están sufriendo un problema determinado de la migración, cuando es un problema que lo viven muchos, incluso de idioma. O sea, acá... Idioma, la soledad. Exactamente. Entonces, o sea, aquí cosas tan tontas como que tengo frío, me coloco la chompa. En Venezuela tengo frío, me coloco el suéter. Entonces, hasta ese tipo de cosas, ellos creen que son los únicos que les sucede. Y cuando se interrelacionan con otros niños, porque cada niño vive muy aislado, porque como no están estudiando, en muchos casos los dejan en casa encerrados o acompañan a sus papás a trabajar en la calle vendiendo, qué sé yo, entonces no se interrelacionan entre ellos. Entonces, llega un momento que empiezan a descubrir, oye, a mí también me pasó eso. Y eso es muy importante. Hay otros niños como yo. Y la tercera cosa, que no es menos importante que las 2 primeras, es el tema educativo. Muchos niños interrumpen su educación escolar y de secundaria al venir al Perú. ¿Pero la escuela pública no los está absorbiendo? La escuela pública está haciendo, y es algo que hemos venido trabajando paulatinamente, todo lo posible dentro de, valga la redundancia, su capacidad y su posibilidad. Recordemos que también el sistema peruano, y ya con tantos años también uno lo sabe, tiene sus carencias. Seguro. La educación peruana de tiene cupos. 1000 imperfecciones, ¿no? Y una de ellas, cupos, digamos. Entonces, bueno, nosotros hemos trabajado con otras organizaciones como Peruchamp para que los niños tengan la oportunidad de, presentando los exámenes, puedan optar por esta educación privada de excelencia en algunos casos. Tenemos 33 niños estudiando en ese sistema. Esto hay que mirarlo con lupa y con detalle. Me tengo que ir a la pausa. Pausa breve, pero no te vayas para que sigas contándonos de esto que estás haciendo, que nos parece fantástico, Paulina. Genial. Pausa breve y seguimos con más en Espacio de Gestión. Seguimos en Espacio de Gestión, estamos con Paulina Fachín. ¿Cómo definir la política? Comunicadora, activista, y ahora una mujer con un perfil muy social, liderando una organización que se llama Haciendo Futuro. Paulina, las primeras actividades que hacías, estas que nos hablabas de las chocolatadas, los primeros encuentros, que van aumentando en cantidad de niños, tanto venezolanos como peruanos, ¿cómo las financias en ese momento? Con caridad. ¿Caridad? Con caridad. Hay mucha gente, venezolanos, que han tenido
la suerte, y gracias a sus profesiones y sus capacidades, tienen buenos cargos. De insertarse bien en el mercado peruano. De ser insertado bien en el mercado peruano. Es importante también, y aprovecho la ocasión para decir que pues muchísimos venezolanos son profesionales y muchísimos venezolanos tienen muy buenos trabajos gerenciales, incluso algunos negocios importantes acá en el Perú que les ha ido muy bien. Y digamos, esta clase social más pudiente es la que nos ayuda con la clase social menos pudiente, Ok. o más menos favorecida. De acuerdo. Entonces, y a nivel de la organización me dices que Perú Champs es una de las organizaciones que colabora con ustedes. sí, el año ¿En qué pasado. medida lo hace? El año pasado hicimos, Perú Champ nos colaboró a nuestra solicitud en la posibilidad de aperturar un proceso adicional al que ya había tenido Perú Champ de entrega de becas para niños venezolanos, porque los niños venezolanos, uno de los requisitos para concursar, el primero es tener DNI. Ok. Y ningún niño venezolano tiene DNI. Ok. Entonces, bueno, las condiciones tenían que ser diferentes. Entonces, logramos que estas condiciones se dieran diferentes por mutuo acuerdo y convocamos a una gran jornada de pruebas. Ellos hacen unas pruebas a la excelencia y quienes aprueban, valga la redundancia, estas evaluaciones, Es un examen para los chicos. es un examen y ellos pueden obtener una beca. Y solamente pueden presentar aquellos que tengan un promedio superior a 15 puntos. Es una beca de excelencia, digamos, para los chicos más destacados. Es una beca para excelencia porque los colegios donde ellos financian, que son los colegios Innova, son colegios de excelencia académica. Entonces, ¿Y bueno, cuántos chicos has podido meter en ese el año esa pasado, con esta colaboración de Perú Champ, y gracias a la excelencia, porque cada uno de estos niños son los verdaderos protagonistas. Quedaron 33 niños que han iniciado en marzo de 2019 su año escolar, Claro. y estamos súper contentos y súper emocionados porque tampoco habían visto un colegio así tan bonito en Venezuela. ¿33 de cuántos? 33 de 310 niños que Oye, no es presentaron. una convocatoria menor, ¿ah? Se hizo una convocatoria de 900 niños, pero participaron solo 300, porque son bien exigentes con el tema de las notas y la documentación que tienen que entregar, como debe ser. Ok. Así debe ser la excelencia académica. ¿Y has podido mapear si estos 33 chicos venían de la escuela pública venezolana, de la escuela privada venezolana? ¿Qué perfil tienen estos chicos? Tienen perfiles variados. Y de hecho, uno de estos niños a mí me impresionó mucho. Y cuento brevemente la historia. No voy a decir nombre por un tema de cuidar su identidad, pero justamente en diciembre estuvimos llevando obsequios por Navidad en Los Olivos. Y me acerqué al niño que estaba vendiendo en la calle con su papá. Y le entregué el regalo y no sé, me vio rubia y me dijo muchas gracias en inglés. Y yo me preguntaba, yo le digo, pero ¿por qué me respondes en inglés? Entonces él me dice, es que yo creía que usted era gringa. Y yo le digo, no, soy venezolana igual que tú. Y le digo, ¿y a dónde aprendiste inglés? ¿Cómo aprendiste inglés? En YouTube. Son niños brillantes, son niños que lo que están buscando es una oportunidad. Y tienen capacidad para aprovechar esa oportunidad. Ese niño hoy está estudiando en uno de los colegios Innova y va excelente y bueno, nos llena de orgullo y de emoción porque la educación es la única forma de cambiar el mundo. Cuando tú me dices, yo toqué las puertas de Perú Champ, ¿no es cierto? Cuando decides apelar a una organización, a pedirle ayuda, ¿eso parte más o menos de un diseño estratégico, de un plan de mediano plazo, o es una cosa más intuitiva, más de oportunidad? Digamos, te pregunto esto porque lo primero podría garantizar una mirada de más largo aliento, de sostenibilidad de una organización. Lo otro es una cosa como más voluntarista, más de ayudar porque uno tiene un gran corazón. ¿Cómo te ubico ahí, Paulina? Es una mezcla de ambas cosas. Para nadie es una novedad decir que en estos dos últimos años han ingresado al Perú miles de venezolanos con muchas necesidades. Entonces nos apoyamos en la data de la OIM, Sesión al Perú, y bueno, tenemos muchos estudios donde podemos determinar qué cantidad de niños han ingresado al Perú legalmente, porque también han ingresado muchos ilegalmente. ¿Seguro? Sí, tenemos, de hecho es uno de los problemas que tenemos en el país.
en particular con los niños. Entonces, tomando esta data, a nosotros nos sirve para saber dónde están los niños y qué tipo de necesidades tienen. Además, que es, Carlos, o sea, tú te vas a distritos como San Martín de Porres, Los Olivos, y la verdad ves a los niños en la calle. O sea, es terrible. Con los problemas que trae tener un niño en calle, que va desde consumo de drogas, trabajo a menores de edad inadecuado, trata de personas, entre otros muchos. Entonces, nosotros creemos que con la educación podemos de una u otra forma contener esos problemas que pueden tener los niños, pero sobre todo nosotros somos muy positivos. ¿En qué sentido? Para muchos la migración es algo que lo ven malo, o sea, como algo malo que le ha pasado en su vida porque ha tenido que salir del país. Nosotros vemos una oportunidad en que los venezolanos, y sobre todo los niños que son una esponjita, aprendan de esta experiencia. De esta experiencia, y que todos esos buenos conocimientos el día de mañana, si deciden retornar, que esperamos que retornen a Venezuela, se vayan con todos esos conocimientos de retorno a Venezuela. Por ejemplo, y te digo algo muy sencillo, aquí en Perú nosotros observamos que en líneas generales se aboca mucho a enseñar como segundo idioma el inglés. En Venezuela, con la política del socialismo del siglo XXI, se convirtió prácticamente en una prohibición hablar inglés, porque eso es del imperio y es malo. Entonces, es una oportunidad para los niños aprender un segundo idioma. Es una oportunidad para los adolescentes aprender técnicas de cocina peruana, que el día de mañana puedan llevarse esos emprendimientos duda, claro, a Venezuela. Y para usted contar toda la cultura peruana tan maravillosa. ¿Cuál es la meta? ¿Tienes una meta en número de niños? ¿Tienes una mirada de largo aliento en ese sentido? ¿Quieres más niños? ¿Hay un techo? Mi meta real es poder decirle a todos esos niños y a sus papás que pueden regresar a Venezuela. Esa es mi meta real. Pero eso no depende de ti, digamos. Yo los quiero abrazar en Venezuela. Y mira, Carlos, me tocaste una tecla bien emotiva para mí, porque justamente estaba hablando yo con la mamá de uno de los niños que tiene cáncer, y me decía, cuando quieras lo visito, le digo yo, ¿no? Porque está delicadito de salud. Y me dice, sí, pero quiero que me visites en El Tigre. El Tigre es un pueblo del estado de Anzoátegui y del oriente del país. Entonces la gente no te invita a su casa o a su cuartito que tenga acá en Lima. O sea, de frente te invitan a su casa en Venezuela. O sea, la idea del retorno está muy en la cabeza. La idea del retorno está muy a flor de piel del venezolano. Entonces, yo soy de las que creo que por el momento yo puedo ser instrumento de ayuda para los niños que están acá. Hay que estar preparados para que ese proceso pueda ser quizás más largo. No se sabe. Claro, no lo sabemos. Pronto, pero y el tema está en que deseamos, pero claro, y el tema ahí difiere de dos cosas. Si la crisis humanitaria sigue acentuándose de la manera que se está acentuando, definitivamente la gente va a migrar, y esas personas que van a migrar más enfermos, con más desnutrición, más mermados de temas de capacidad económica, entre otras, ¿no? Pero también estamos conscientes de que si se produce un verdadero cambio en Venezuela, o sea, una libertad, la democracia, que se puede obtener, cesar esta crisis humanitaria, que creo que va de la mano con el cese de la usurpación del régimen de Maduro en estos momentos, la gente está muy ávida de regresar en casa. La mayoría de las personas no se sienten en casa aún, porque no sabemos migrar, porque no tenemos esa cultura de migrar. Entonces, quizás tampoco nosotros estamos muy preparados para recibir a tantos no. En tan poco tiempo, y tampoco hemos aprendido a ser tolerantes y respetuosos con las diferencias, ¿no? Sin embargo, yo creo que el peruano ha sido, y de verdad, sin que me quede nada por dentro, y lo digo con mucha propiedad porque tengo muchos años acá, ha sido muy amistoso y muy solidario al recibir a los venezolanos hasta el momento. Nosotros sabemos que en muchos casos no todos somos buenos, pero
tenemos justamente una campaña que se llama Los Buenos Somos Más. Los venezolanos, sin distingo de nacionalidad, porque a los venezolanos también le pasan muchas cosas malas acá. Y eso es lo que tratamos de decirle a la gente. Y una de las cosas que tratamos también de educar a la gente es que entiendan que ellos son embajadores de Venezuela, que cada venezolano que está en el exterior es embajador de Venezuela y que lo que todos deseamos es que muestre la alegría, la solidaridad, el profesionalismo, la capacidad de trabajo, las ganas de echar para adelante, como decimos los venezolanos, que es característico de los venezolanos y no lo malo. De acuerdo, Paulina, pero cuando tú migras y en tu cabeza está la idea de regresar, la posibilidad de integrarte es más complicada. Es diferente, ¿No es cierto? diferente. Porque claro, eso me integro sabiendo que voy a estar poco tiempo, pero de pronto eso no es poco tiempo, de pronto son 5, 10, 15 años. Uno nunca sabe cuándo migra, cuándo va a regresar. Y yo soy un ejemplo y tú de eres ello. un ejemplo de ello. Bueno, pero tú escuchas a mi hija hablar hoy en día y habla más peruana que tú. O sea, de ninguna manera detectas que es venezolana. Porque su dejo es completamente peruano. Y los niños se adaptan muy fácil a eso. Ok, los más pequeños se adaptan Se más fácil. adaptan mucho más fácil. ¿Lo notas en este encuentro entre peruanos y venezolanos que desarrollas en la ONG? Sí, claro. Lo notamos que los niños no están muy pendientes. El problema más lo tenemos de integración los adultos que los niños. Pero cuando hablo de adultos es que el maestro a veces tiene problemas de aceptación del extranjero. El maestro de la escuela pública peruana. Y de la escuela privada también. No te creo. Sí. ¿Y qué tipo de resistencias pueden ser esas? Tenemos problemas de bullying. ¿Qué me estás contando? Tenemos problemas graves de bullying, por ejemplo. Entonces, resulta increíble, porque los niños jugando pelota se entienden perfectamente. A ellos no les importa jugar al fútbol con quien sea, simplemente están compartiendo un tiempo. Pero cuando los maestros, en muchos casos, ojo, no estoy diciendo que todos los maestros, se refiere al niño como el veneco, que ya es despectivo, y para nosotros resulta ser hasta un insulto muchas veces, porque para nosotros es un término muy... Sí, claro, es horrible. Tal cual. Para nosotros muy despectivo, entonces empieza a haber un bullying muy diferente al que normalmente hay en los colegios, porque el bullying que se ve en los colegios es entre niños. Okay. Este bullying normalmente no es entre niños. Entiendo. Se entienden bastante bien. Y ahorita estamos trabajando de la mano con Minedu, en que se ha aperturado excepcionalmente un año escolar atípico para todos los niños que no pudieron ser escolarizados y que no ingresaron su año escolar en marzo por razones variadas. Entonces, ¿de peruanos y de venezolanos? No hay nacionalidad. No hay nacionalidad. Para todos los Me niños. parece fantástico, buena idea. ¿Y dónde están yendo? ¿A qué locales? Tenemos un listado de colegios que Mineo ha puesto a disposición. Estamos trabajando solamente con Lima Metropolitana, pero estamos, donde están la mayoría de los colegios es en San Juan del Lurigancho, en Coma, exactamente, en San Martín, en San Borja algunos, en Surco, en Ate, en Villa El Salvador. O sea, hay colegios en casi toda Lima y sobre todo en las zonas justamente donde hay mayor población. Esta es una oportunidad única que ha creado el ministerio y que nosotros felicitamos y acompañamos en esta política de cerrar brechas y de insertar a los niños, y esta política es que no se quede ningún niño sin aprender. Okay. Y la matrícula tiene que hacerse ya personalmente. Si desean consultar los colegios que están a disposición, lo pueden hacer en el Instagram de Haciendo Futuro. Okay. Ahí está el listado de los 85 colegios que están a disposición. ¿Cuándo inician clases? Inician clases el 10 de junio, es decir, ahorita. En 10 días. Y la semana que viene usted solamente tiene que presentarse con su hijo en el colegio que le quede más cercano. DNI? Con el DNI en el caso de los peruanos, con carnet de extranjería en el caso de los extranjeros, con PTP en el caso de los venezolanos, o partida de nacimiento, o pasaporte en el caso de extranjeros y o venezolanos. Y si no tienen la planilla de notas de Venezuela o del país donde se encuentren, en el caso de los extranjeros,
se le hace un examen de suficiencia y de ubicación en el grado que corresponde. Claro. Los niños peruanos normalmente no tienen ese problema. Esto para los que ingresan en primaria, ¿no? Porque los que ingresan inicial solamente se ubican por edad. Pero creo que es una iniciativa excelente que estamos acompañando y que, bueno, lo importante es que no se quede ningún niño sin estudiar. Totalmente de acuerdo. Me tengo que ir ya, Paulina, el tiempo nos ha ganado, pero quería cerrar recordando este gesto que tuvo, a ver que me acuerde porque la memoria a veces me falla, creo que fue un colegio en San Martín de Porres que tuvo el director la originalidad de darle la bienvenida a los alumnos que venían de Venezuela, interpretando al mismo tiempo el himno del Perú y luego el himno de Venezuela. Creo que fue en el Colegio República de Venezuela. Y fue un gesto muy lindo. Hubo quienes lo criticaron, por supuesto, pero yo creo que cuando tienes que recibir a 800.000 venezolanos, tienes que abrir las puertas. Es un absurdo sentir que este país va a ser diferente luego de que 800.000 personas tan diferentes vinieron un día a vivir con nosotros. Mira, Argentina en los 40 recibió 50.000 migrantes y es un país de migrantes argentinos, pero hasta arriba. Este país es otro país con 800.000 venezolanos. Así que creo que el esfuerzo que están haciendo para que se genere esa armonía, ese entendimiento, es clave. Es clave porque no podemos además de vivir peleándonos y desconociendo que nosotros también fuimos migrantes en algún momento, ¿no? No, y que aún muchos peruanos, si mal no recuerdo, más de 2 millones de peruanos ¿Están en el exterior? Están en el exterior y es raro conseguirse un peruano o que no haya vivido en el exterior o que no tenga un familiar hoy en día en el exterior. ¿De qué estamos hablando? Entonces ya te imaginarás, Paulina, ¿no? Y muchísimos de los venezolanos que hoy se encuentran en el Perú son los nietos y los hijos de esos peruanos que nosotros recibimos en Venezuela. Y en Venezuela sigue habiendo una comunidad importantísima de peruanos. Yo cuando llegué al Perú me preguntaron que cuál era mi comida favorita. Y yo le dije que el chupe. Y me decían, pero si el chupe es peruano. Claro. Y yo, bueno, pero es que me lo enseñaron ustedes allá. Y es mi comida favorita. Entonces esas relaciones culturales son maravillosas y lo que nos hacen es crecer. Son maravillosas. Eso es lo que nos hace crecer. Gracias, Paulina. Gracias por tanto esfuerzo y por tanta chamba. Un abrazo. Pausa y seguimos con más aquí en Espacio de Gestión. Seguimos en Espacio de Gestión. Qué bueno que se han quedado con nosotros. Ustedes saben que este es el programa de radio de la Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a conversar ahora sobre Presente. Presente es una ONG, un organismo no gubernamental, dedicado a incorporar la diversidad LGBTIQ. Lo cierto es que cada vez nos incorporan más letras, y eso está muy bien, porque son inclusivos, en el sector laboral y cultural. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué trabas, qué obstáculos encuentra la población LGTB en lo laboral? Uno diría si son competentes, si son profesionales, si tienen maestría, si tienen, no sé, determinados cartones o habilidades o herramientas. Uno dice, ¿es tan grande el prejuicio que existe contra esta población que no pueden encontrar trabajo? También en lo cultural, por supuesto. Bueno, estamos con uno de sus representantes. Estamos con Gabriel, que nos acompaña. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y efectivamente es una pregunta que nosotros siempre venimos haciéndonos para poder entender de qué manera podemos promover espacios libres de discriminación dentro del centro de trabajo. Nosotros nos hemos enfocado en ese rubro porque sentimos que el acceso a un trabajo digno es lo que te abre la posibilidad para desarrollarte personal e inclusive profesionalmente. ¿Qué es lo que sucede? Acá hay dos cosas. Una tiene que ver con el acceso al trabajo y otra tiene que ver con espacios de trabajo libre de discriminación. Okay. Entonces, ¿dónde tendrías que desarrollarte
personalmente en función a tu trabajo y a tus méritos. Efectivamente, ¿no es cierto? Ok. efectivamente, ¿no? Entonces, ¿qué sucede dentro del centro de trabajo y qué sucede en realidad en la sociedad, ¿no? De acuerdo a una investigación que hizo el INEI hace un par de años atrás, hizo una encuesta virtual, la población LGBTIQ, se identificó que el 70% había pasado por procesos de violencia y discriminación en diferentes lugares. Ok. En su casa, en el espacio público, en el trabajo, en el colegio, etc., ¿no? Digamos que esa es la primera puerta que nos alerta de que esta población se encuentra en una particular situación de vulnerabilidad. Eso además de la mano de la inexistencia de leyes que te permitan de repente promover, digamos, acceder a un derecho particular, como podría ser la ley de matrimonio igualitario o la ley de identidad de género que le permita a las personas trans acceder a su nombre social. Pero también no contamos con suficientes políticas públicas que permitan que las personas puedan, por ejemplo, acceder a un trabajo que no tenga, en el cual no sufran discriminación por sus compañeros de trabajo, por sus jefes directos o por, digamos, las personas vinculadas con recursos humanos. ¿Qué es lo que encontramos dentro del centro de trabajo? Acá en el Perú no hay mucha investigación, pero lo hemos traído de Chile, que es un país cercano al nuestro, donde encontramos que el 68% de personas LGBT están en el closet dentro del centro de trabajo, ¿no? Entonces, esa es una segunda cifra que nos da otra alerta. Ok, si en Chile, que cuentan con ley de unión civil, que cuentan con ley de identidad de género, tienen colaboradores que están dentro del closet por un promedio del 68%, quiere decir que en el Perú es inclusive mayor. ¿Qué sucede cuando una persona está en el closet dentro del centro de trabajo? Lo primero es que va a estar permanentemente viviendo una doble vida, contándote que tiene una novia cuando tiene un novio, que va a un lugar cuando va a otro espacio, ¿no? No va a querer de alguna manera participar de los espacios comunes con los otros colaboradores, de los after office, de cualquier otro tipo de espacio que en algún momento además son necesarios porque ahí haces tus redes de contacto y te permiten también de alguna manera sentirte cómodo, sentirte satisfecho en este lugar, porque el centro de trabajo es el lugar donde más horas inviertes en tu vida, ¿no? Estás ahí 8 horas y luego llegas a tu casa ya en la noche a compartir con tu familia de repente, con tu novio, con tus amigos, qué sé yo, pero en realidad tu día entero lo pasas en tu oficina. Y si en tu oficina estás en primer lugar en el closet, eso es una insatisfacción personal, ¿no? En segundo lugar, en esa encuesta del INEI que se dio acá en el Perú, se identificó que existía acoso laboral a las personas por ser de la comunidad LGBT. Entonces, Detén tu instante, sí. Gabriel, porque necesito ordenar un par de cosas. Como este es un programa que tiene que ver con gerencia, Sí. sí no sé, es importante la data o la estadística o la investigación que sostenga los esfuerzos que están haciendo por buscar esta equidad y esta igualdad dentro de lo laboral. Entonces tú me dices, hay un estudio en Chile, lo extrapolas, digamos, son realidades similares, pero el ideal sería que hubiera una investigación sobre población LGTBIQ, ¿no es cierto?, y lo laboral en el Perú. ¿Por qué no existe esa investigación? En principio, hay muy poca inversión desde el Estado Ajá. para poder investigar. La única que ha existido es la del INEI, justamente, Ok. que fue ¿De una qué encuesta, año? fue el año 2017. Ya. Fue una encuesta virtual que se hizo a población Además, LGBTQ. sí la vi, sí la conocí. Sí. Es La una conocí. encuesta Que virtual. no fue muy cuestionada, dicho sea de paso, Gabriel, Sí, ¿no es cierto? así es, Por efectivamente. su metodología en particular, ¿no? Sí, por su metodología. Lamentablemente es a ese nivel en el que podemos acceder a información muy dispersa, de repente que no es tan representativa Ok. y por eso, repito, son indicios, De acuerdo. ¿no? Que a nosotros nos dan pistas, no Ok, nos dan ok. certezas. ¿Hay denuncias a nivel del Ministerio de Trabajo, por ejemplo? El Ministerio de Trabajo recibe, digamos, denuncias por acoso laboral y también hemos trabajado con ellos para poder recoger información cuando se discrimina a alguien por su orientación sexual, por ejemplo, ¿no? Por ser gay, por ser lesbiana, por ser bisexual, ¿no? Entonces, lo que se ha identificado es acoso, despidos arbitrarios. Se ha identificado también que hay personas que se les impide crecer en la línea de carrera, ascensos. Por ser homosexual.
Exacto, y por ser visible. Recordemos que Ok, de acuerdo, buen punto. tenemos un alto porcentaje que está en el closet. Ahora, Lo los cual que es una son... gran hipocresía, ¿no es cierto? Efectivamente. Asciendes, sé que eres gay, pero como no lo dices y Así te es. comportas de tal manera, Sí. sí te damos pase. Efectivamente. Es inaceptable. Entonces, tenemos que las personas que sí son visibles dentro de los espacios de trabajo están pasando por situaciones de discriminación, despidos arbitrarios, de repente bullying también dentro dentro de su ámbito de trabajo o hay un impedimento para ascender, ¿no? Esa es un poco la realidad. Ok. ¿Qué es lo que está sucediendo en el Perú en este momento? Y es que el sector privado no se está quedando con los brazos cruzados. Ante la inexistencia de leyes o de políticas, muchas empresas que además tienen sede en otros lugares del Ok, mundo ajá. han traído la política de la sede, muy ¿no? importante. Entonces, empresas inglesas, canadienses, Estados Unidos, transnacionales, han empezado a incorporar políticas laborales que hablan de orientación sexual e identidad de género. Entonces, se protege y se está dando beneficios a personas que en el Perú no la tendrían si es que no están trabajando en ese lugar, en esa empresa. Y esas empresas tienen unas políticas de respeto y de equidad frente a la población LGTBIQ. Acá hay tres cosas, ¿no? Nosotros hicimos el año pasado una encuesta Ajá. también a empresas en el ¿Como Perú. ONG? Como ONG, efectivamente. De estas 80 empresas que entrevistamos, que eran grandes, medianas y pequeñas Ajá. empresas, encontramos que el 20% cuenta con políticas de no discriminación e inclusión de manera general. Ok. ¿No? Ese 20%, de ese 20%, el 21% te habla de orientación sexual, el 18% de identidad de género y el 11% le está permitiendo a sus colaboradores trans Ajá. cambiar su nombre social Ok, dentro de la de empresa. acuerdo. ¿No? Que ese es un tema que lo voy a tocar inmediatamente después. ¿Qué es lo que están haciendo las empresas? Ahorita tienen políticas laborales inclusivas donde se habla sobre todo de género. ¿Por qué? Porque en la medida de que en el Perú hay un problema estructural de violencia hacia la mujer y de exclusión, el sector privado ha comenzado a incorporar políticas de equidad entre hombres y mujeres, Ok. ¿no? Entonces, ¿qué están haciendo las empresas? Han armado algo que le llaman Comité de Inclusión y Diversidad. Estos comités de inclusión y diversidad están generando políticas a favor de mujeres, de personas con discapacidad, porque existe una ley, ¿no es cierto?, que está promoviendo la inclusión laboral de personas con discapacidad. Así es. Y también se Pero están... es clarísimo, es con porcentajes. ¿sabes? Es con porcentajes, tú lo puedes medir, Así es. el Estado puede pedir la Así planilla porque tú tienes que estar inscrito, ¿no? Así es. Y ahí si no te sanciona, ¿no? Y lo tercero es que están hablando también de discriminación racial. Entonces, dentro de estos comités, las empresas con sede en otros lugares tienen la indicación de, ok, ahora tienes que incluir diversidad LGBTIQ. Ok. Entonces, ese es el otro pequeño porcentaje de empresas que están hablando no solamente de mujeres, de raza y discapacidad, sino también están hablando de personas diversas por temas sexogenéricos, ¿no? Por ser lesbianas, gays, bisexuales, trans, etc. Pero esas políticas, ¿qué facilidades otorgan? Ok. Porque claro, tampoco vamos a llevar el péndulo hacia el otro lado. Es decir, por ser población LGTBQ, tu ascenso va a ser más rápido Así que otro. es. O sea, tampoco podrías irte a ese nivel, ¿no es cierto? No, definitivamente. Ahí lo que tú tienes es que tienes una política Ajá. de prohibición de discriminación Fundamental. donde hablas de orientación sexual e identidad de género, que en Perfecto. esas categorías entran las personas LGBT. Ok. Eso es lo primero. Lo segundo es que le puedes otorgar beneficios particulares Ya. cuando, por ejemplo, a tus colaboradores les das una EPS, ¿no? Hay empresas que le pagan seguros Seguro. particulares Seguro a sus trabajadores, Claro. ¿no es cierto? Bueno, algunas empresas le están dando la posibilidad de que tu colaborador, si está casado, puede inscribir a su esposa Ya. o a su esposo, Ok. ¿no? Esto se ha extendido ahora también qué interesante. y a personas que se inscriben dentro de un registro que tiene recursos humanos y dicen, yo tengo una relación de más de 1 año y medio, Con 2 tal años, persona. con tal persona que es alguien de mi mismo sexo, Claro. vivimos en un vínculo familiar no reconocido por el Estado, pero como existe esta política en la empresa que sí lo reconoce, quiero que mi pareja reciba el seguro también. Fantástico.
Y la empresa hace todo el trámite con la empresa aseguradora para que le otorgue el beneficio. Ahora, en un mundo de mal pensados dirán, pero esta es una norma que abre la puerta para que cualquiera se eche un novio o una novia, digamos, ¿no es cierto? Pero ahí está la paradoja. Si hubiese matrimonio o unión civil o algún mecanismo que reconociera el matrimonio de personas del mismo sexo, la unión de personas del mismo sexo, probablemente otro gallo cantaría. Sí, pero también recordemos que esto lo maneja el área de recursos humanos. Ajá. Si el área de recursos humanos detecta que has mentido, Buen punto. te despide. Buen punto. Como si fuera cualquier mentira que le das a una persona al gerente de recursos humanos. Porque tú firmas una declaración jurada. Seguro, seguro. ¿No? Y claramente, si tú estás evidenciando de que vives en una relación formal, familiar, qué sé yo, la empresa ha abierto las puertas y ha dicho, ok, tú, tu pareja es bienvenido acá también Yo te para incluyo reuniones de buena familiares. fe, tú actúa también de buena fe Efectivamente, conmigo, ¿no? sí. Y si esta persona ha mentido, pues nos la va a despedir, porque está dentro de dentro de las políticas mismas de la empresa, ¿no? Entonces ahí lo que tú tienes es que las empresas al momento de abrir esta puerta están permitiendo que los otros colaboradores empiezan a reconocer que las parejas del mismo sexo también pueden formar familias, Por supuesto. ¿no? Entonces, pero eso se da en casos muy particulares, en muy poquitas empresas, y no son muchas personas las que están accediendo a ese derecho porque tienes que ser gay o lesbiana, o bisexual, estar en una relación formal y inscribirte en este registro particular, ¿no? Pero además de eso, cuando hablamos de políticas, hablamos de prácticas también. Entonces, ¿qué es lo que hacen las empresas en términos de prácticas? Talleres para hablar sobre LGBTQ, hacen campañas para generar mayor empatía con esta población, hacen activaciones para que los colaboradores entiendan qué es la diversidad LGBTQ. Sin cuestionar esas herramientas de trabajo al interior de las empresas, uno diría, qué absurdo, ¿no? Que los tengan que hacer talleres para aceptar a nuestros pares, digamos, ¿no es cierto? Más allá de con quién se acuesten. Es como tener que hacer grandes esfuerzos para las empresas, es invertir Sí, dinero. claro. Sí, Porque claro. es una equidad que no está en el punto de partida. No. Y definitivamente, como tú has dicho, es una inversión. La empresa que quiere entrar, digamos, a incorporar este tema, tiene que invertir. Ahora, nuevamente, es una empresa y finalmente la empresa piensa en rentabilidad. Lógico, es su función. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué la empresa está invirtiendo Así en es. algo que debería ser responsabilidad del Estado? Y en realidad, en relación al porcentaje que te dije, tiene mucha relación. Cuando tienes un 70% de colaboradores LGBT que están en el closet, Ajá. vas a tener un porcentaje de colaboradores que van a estar absolutamente insatisfechos con su trabajo y se van a ir. El proceso de selección, de captación, es costoso. Ok. Lo que tú tienes que lograr es que tus colaboradores tengan una línea de carrera, Totalmente. se pongan la camiseta con la empresa, hagan bien su trabajo y que tengan un nivel de compromiso tal de que no los vas a perder fácilmente porque Ajá, estás invirtiendo ajá, en así ellos, es. ¿no? Y que tienes que generarle espacios donde se sientan cómodos y algo que las empresas dicen, ser auténticos. Y si tú no eres abiertamente auténtico con tu orientación sexual, pues probablemente vas a irte de tu trabajo muy rápido y eso le va a generar un costo a la empresa. ¿Has La podido- empresa lo ha cuantificado. Ah, mira, importante. ¿Y has podido determinar cuánto ha influido en el mejor clima laboral la presencia de estos talleres en los espacios de trabajo? Mira, nosotros lo que venimos haciendo también al interior de algunas empresas es midiéndoles los niveles de insatisfacción sobre la discriminación a la cual se ven, digamos, afectada por diferentes situaciones, ¿no? Pero también preguntamos si está vinculado con alguna minoría o con algún grupo vulnerable, ¿no? Los porcentajes siempre son bajitos Ya. en términos de yo me identifico como población LGBTIQ, siempre es como el 1 o 2% cuando es un organismo del Estado. Ok. Cuando es una empresa joven de comunicaciones, se encuentra entre el 4 y 5% gente que dice yo soy de la comunidad, dentro del porcentaje de colaboradores, ¿no? Cuando vemos porcentaje de discriminación, siempre se ve entre un
28 o 30% de colaboradores que han pasado por proceso de discriminación por ser diferentes, ¿no? La gente no termina de señalarlo, lo deja abierto, ¿no? Pero hay una empresa que a nosotros nos parece bien interesante, que es Sodexo, que tiene más de 10 años haciendo políticas y prácticas en favor de la diversidad LGBT. Y cuando se ha hecho la encuesta ahí, se identificó que el 10% era de la comunidad LGBT. De acuerdo. Es decir, el 10% de su población marcó que era de la comunidad. Quiere decir que el nivel de closet en esa empresa es muy bajito. Es muy bajito. Efectivamente. Claro. Vámonos a una pausa, Gabriel, para seguir conversando de estos temas y conocer un poco más de presente de la organización de la que nos has venido a hablar el día de hoy. Hacemos una pausa breve y seguimos con más aquí en Espacio de Gestión. Continuamos en Espacio de Gestión, qué bueno que se han quedado con nosotros. Estamos hablando con Gabriel, representante de la ONG Presente. Ellos intentan garantizar espacios de trabajo amigables para las personas LGBTIQ, de promover un mensaje de igualdad, de valoración de la diversidad a través de diferentes expresiones artísticas y educativas. Trabajan muy de la mano con empresas, miden mucho el impacto y la cantidad de gente LGTBIQ que está dentro de las organizaciones, en el closet, fuera del closet, para poder tener una mirada de cuál es el nivel de equidad dentro de las organizaciones y de las empresas. Gabriel, Presente es una ONG que funciona ¿cómo? Cuéntame un poco de la estructura de Presente. Nosotros tenemos una junta directiva que colabora de alguna manera asesorando a las personas que estamos trabajando dentro de la oficina. Nosotros tenemos 5 colaboradores y colaboradoras que trabajamos para poder identificar empresas en las cuales nosotros podríamos ir a promover o una política, o si cuentas con la política, nosotros te ayudamos a ponerla en práctica, ¿no? Entonces te damos los talleres, te medimos, te armamos espacios, activaciones, tratamos de utilizar mucho las artes porque es una herramienta que permite hablar de un tema desde una forma mucho más empática, ¿no? Entonces, el tema es tan sensible y dentro de las empresas encontramos también tantas resistencias entre los colaboradores que buscamos diseñar experiencias de aprendizaje donde las artes tengan mucha presencia. Entonces, el equipo de trabajo está, somos gente que venimos del mundo de las comunicaciones, el derecho, las artes escénicas y la psicología, ¿no? Y este es el equipo porque necesitamos tener estas herramientas para poder impulsar, este tipo de experiencias. Nosotros trabajamos con empresas, por ejemplo, que tienen un promedio de 14,000 colaboradores, ¿no? Entonces, les armamos informativos, les hacemos activaciones, le ponemos talleres, tratamos de generar diferentes experiencias para que la información te llegue por algún canal. Y de esa manera acompañamos a las empresas también en el tercer nivel, que es su compromiso con la causa. ¿Por qué? Porque las empresas efectivamente tienen un rol hacia adentro, pero tienen un rol hacia afuera también bien potente. Las empresas cuentan con un montón de presupuesto para hacer campañas. Si las empresas utilizan esas campañas para hablar sobre diversidad LGBTQ, tú vas a lograr que ese impacto que generaste hacia adentro se multiplique hacia tus consumidores o la gente que va a ver tu publicidad. Este mes, que es el mes del orgullo, para nosotros es un mes bien importante porque hemos venido trabajando durante un año con un montón de empresas y esta va a ser la oportunidad para que las empresas empiecen a hablar hacia afuera de la diversidad. Se muestren, que han apostado por ustedes. Y que han apostado por una causa con la que se comprometen. Vamos por ello. Eso significa que desde Presente tocan la puerta de las empresas, les ofrecen este programa, estos talleres. ¿Cuál es el área con la que conversan? ¿Van a recursos humanos?
¿Van a responsabilidad social? ¿Cómo entran en la empresa? Nosotros entramos primero por recursos humanos o por comunicaciones. Ok. Cualquiera de las dos áreas son quienes nos Son más invitan. permeables. Sí, son quienes nos invitan a tener la primera conversación. Ok. Efectivamente, cuando tienen una persona responsable de sostenibilidad, es con la persona de sostenibilidad Ok. o de responsabilidad social con quien nosotros conversamos. Pero esta persona tiene que elevarlo hacia su gerente general Por y supuesto. se toma la decisión porque es una decisión sumamente importante que puede marcar un antes y un después en una empresa. Por supuesto. ¿No? En las aproximaciones a las empresas, que la persona que los reciba sea de la comunidad LGBTIQ, ¿influye o no influye? Influye que sea la comunidad LGBTIQ, influye que sea mujer. Ah, mira, Sí. ese perfil tan claro. Por supuesto. Por supuesto. Hemos tenido algunos acercamientos con personas, digamos, que son hombres heterosexuales, ¿no? Que también han sido interesantes, pero en su mayoría. Y las aliadas, nuestras aliadas son las mujeres. ¿Y por qué son las mujeres nuestras aliadas? Porque están saliendo o están comenzando a batallar una lucha tan fuerte, tan Es importante, para que verdad. se les respete dentro del centro de trabajo y se les valore, que nos miran a Que hay nosotros y dicen, identificación, claro. oye, yo también te quiero ayudar a ti para que tú también tengas acá un espacio en este tipo de De acuerdo. luchas, ¿no? ¿Cómo mide la organización el trabajo de ustedes? Ujú. Nosotros lo medimos a un año Ya. después de que... La intervención. Después de la intervención, porque tú lo que tienes que mirar es que si tus colaboradores siguen pasando por situaciones Así de es. discriminación y de ¿Se cambió violencia. el clima laboral respecto a ellos? Es clarísimo. ¿Y cómo Sí, mides eso? sí, eso lo mides con encuestas anónimas a todos tus colaboradores, ¿no? Donde tú tienes una primera fotografía la primera vez que tú empiezas y la segunda vez el siguiente año cuando terminas con todo un proceso de trabajo, ¿no? Ojo que igual eso es paulatino, ojo que tenemos un montón de resistencias y tenemos muchas personas que no solamente se resisten, sino que te podrían armar ahí como no una contracampaña porque están en un centro de trabajo, Ajá. pero sí de Se repente resiste, hay... una resistencia, sí, claro. Sí, ¿no? Entonces ahí es donde está nuestro principal reto, pero el segundo es que las empresas miden sus impactos en redes sociales, ¿no? Ah. Cuando ellos generan un cambio o cuando sacan una política, cuando sacan un beneficio, o ahora que van a sacar sus campañas, van a medir después con su clipping y sabrán de qué manera impactó o no en redes o en medios lo que hicieron, ¿no? Algo, por ejemplo, bien interesante es que el año pasado una empresa que tiene, digamos, un edificio por donde pasa la Marcha del Orgullo, desplegó una Sí, banderola que decía amor es amor. Así es. ¿Ya? Esa banderola le debe haber Los costado... bancos han ofrecido créditos hipotecarios para Sí. personas abiertamente. Digamos, hay Sí. un cambio sustancial en Por algunas supuesto, empresas. por supuesto. El caso de esta empresa es bien interesante porque esta empresa desplegó esta banderola que no le debe haber costado más de 200 soles, Ajá. pero que fue súper rebotado por redes sociales, Totalmente. por influenciadores y que después lo publicaron en medios tradicionales, ¿no? Pero esa es una reflexión bien pragmática. Es decir, hago esto porque me va a redituar dinero. Cuando también hay una reflexión que es hago esto porque es lo correcto. Y Efectivamente. como empresa me corresponde hacer lo correcto también. También, así es, ¿no? Cuando nosotros empezamos a trabajar con las empresas, lo primero que decimos, este es un tema de derechos humanos. Así es, así es. Y ese es nuestro punto de partida. ¿Te va a traer rentabilidad? Sí te va a traer rentabilidad. Ajá. Porque si yo te digo, no te va a traer rentabilidad, pues no vas a asumir de alguna manera esto. Bueno, te va a Porque, tener rentabilidad en dos niveles. Si lo haces público, por esto que contamos de Así la es. banderola, pero también internamente porque tu clima laboral va a mejorar. efectivamente. Y por ende la relación entre los trabajadores va a ser mejor, digamos. Así es, Ya, así pero es. Medir los segundos es lo que me cuesta a mí. Así es. Porque una encuesta es una buena herramienta, pero tengo la sensación que el cambio de un comportamiento tendría que ser evaluado de una forma más cualitativa. No se me ocurre cómo, Gabriel, no tengo idea, pero me parece que es una aproximación mejor, más potente. ¿Han pensado en ello? Sí, por supuesto. Y de hecho, nosotros somos una organización sumamente nueva también. Tenemos 1 año y medio trabajando. Ya han hecho un montón. Hemos estado haciendo un montón de cosas en el sector privado y efectivamente, ahorita yo lo puedo medir de esa manera porque te puedo dar una fotografía de entrada, Claro. una fotografía de salida, Claro. pero como te digo, los cambios son paulatinos Sí, pues. y no los voy a generar de un momento a otro. También recordemos que el colaborador está en su centro de trabajo, sale y regresa a un contexto De acuerdo. que es mucho más adverso. De acuerdo. Y no Es solo... verdad.
Y ahí también es algo que quisiera añadir, y es que cuando te hablo de no discriminación entre el centro de trabajo, es un derecho, pero luego hablemos del derecho al acceso al trabajo, ¿no? ¿Quiénes están dentro o quiénes se les impide acceder inclusive a un trabajo? Son las personas trans. Total, ¿no? yo creo que ahí es la principal dificultad. Eso es lo Porque más hay una difícil. visibilidad abierta de algo sí. que la gente no entiende o no acepta o Sí. no quiere reconocer, digamos, Sí. ¿no? En tu línea de carrera adentro, hablamos de acceso desde el momento de la entrevista. Ajá. ¿Ya? Cuando tú vienes con un documento de identidad o un Totalmente. currículum No, que no coincide con tu aspecto físico o con tu nombre social, desde ahí la persona Hay te un va, rechazo. te va a rechazar, efectivamente. Es ¿no? muy difícil de probar, ¿no, Gabriel? Eso es muy... Mira, Digamos, ¿cómo le justificas al reclutador que no fue discriminador? sí, hay varias cosas, ¿no? Lo primero... para cerrar, por favor, que el sí, tiempo claro no- que sí. Lo primero tiene que ver con cuánto tiempo te tomó hacer la entrevista. Ok, buen punto. Si fue menos tiempo que a las otras personas, ¿por qué lo ¿Por qué? hiciste? Claro. Y si le comenzás a preguntar por su género, por su identidad. Ajá. Porque no tiene nada que ver. Ahora las empresas te están impidiendo poner Sí, foto, sí, claro. inclusive género. Sí. Sí, o sea, están tratando de ser lo más transparente posible. Ok, si es que tú estás haciendo, indagando por ahí, es que tienes un sesgo clarísimo. que estás impidiendo que esa persona ingrese. Queda Y ahí está nuestro mayor reto y por eso también estamos trabajando. Gabriel, han quedado ustedes clarísimos en esta conversación, los objetivos están muy bien organizados, hay estructura. ¿Dónde los encontramos para que quienes quieran buscarlos? Pueden encontrarnos en presente.pe Ajá. y en las redes sociales como @presenteong en cualquier red social. En cualquier red social. Muchas gracias, Gabriel. Muchas gracias por la invitación. Tremendo esfuerzo el que están haciendo. Vámonos ya, el tiempo nos ha ganado, nos hemos pasado un par de minutos. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias por estar en Espacio de Gestión. Muy buenas tardes.